Profe, tiene el micrófono apagado. Muy buenos días, Dios les bendiga. Les decía Buenos que días, profe. Buenos días, esta profe. parte que vamos Buenos a días, hacer profe. hasta nueva orden es nuevamente en la modalidad virtual. Cuando a nosotros nos están invitando a otra modalidad, pues afortunadamente le estaremos diciendo a cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, son cuestiones que han pasado y no sé, debemos también mirarlas de buena manera. Bueno, vamos a revisar algunos aspectos importantes como qué es lo que falta, ¿sí? Entonces, para irnos perfilando nuevamente a las evaluaciones, porque nos faltan 3, y seguir haciendo algunas actividades de tipo grupal o individual con el fin de mirar cómo salimos adelante con el semestre. Vamos a iniciar con límites infinitos. Bueno, también es importante hablar de algo que tiene a veces los muchachos o los estudiantes cuando abordan este tema, que es confunden las expresiones y fácilmente podemos nosotros equivocarlas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos límites infinitos, debemos como tener una nota de observación, ¿sí? Que los límites infinitos son diferentes a los límites en el infinito. Límites infinitos quiere decir que vamos a obtener respuestas de ese tipo. Límites en el infinito es cuando la X tiende a más o menos infinito. Entonces, sería ese el estudio. Generalmente los límites infinitos me permiten a mí hablar de asíntotas verticales y los límites en el infinito me permiten hablar de las asíntotas horizontales. Bueno, cabe anotar que también existen asíntotas oblicuas. También existen asíntotas oblicuas. Vamos entonces a abordar todos estos temas con el fin de quedar con la suficiente información que tengamos allí, ¿sí? Nosotros hemos analizado límites de funciones cuando x tiende a A, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar cuando x tiende a infinito, ¿sí? Pero esos valores de infinito puede ser cuando x toma valores positivos muy grandes o x toma valores negativos también muy grandes, que los significamos con el símbolo más o menos infinito, ¿sí? Más o menos infinito. Bueno, entonces estamos listos como para iniciar nuestro trabajo y continuar esta parte importante, ¿sí? Esta parte importante. Veamos por acá en sí los límites infinitos. Vamos a retornar entonces otra vez a centrarnos. Bueno, esto yo no sé qué clase llegaríamos. Por ejemplo, creo que es 2.5. Límites infinitos. Bien. Cuando hablamos de límites infinitos, este tipo de límites yo personalmente lo considero que no existen. Algunos autores de la matemática dicen que existe el límite porque da el resultado infinito, pero infinito es un número que no conocemos, ¿sí? Yo puedo utilizar el símbolo más infinito para expresar un número muy grande, pero eso
es, entre comillas, como un símbolo, pero esto no representa un número real. Infinito no es un número real. Y nosotros aprendimos que si el límite de una función existe, este es único y es un valor real. Entonces, algunos autores todavía tienen esa contradicción. Ahora, cuando se habla de menos infinito, también podemos interpretar un número muy pequeño para o muy grande a la derecha o muy pequeño hacia la izquierda, ¿cierto? Podríamos nosotros también tener esa parte. Entonces, ¿qué observaciones vamos a tener en este tipo de ejercicio? Podríamos decir límite cuando x tiende a un valor a de una función f de x me puede dar un resultado que puede ser más infinito. O también puede ocurrir que el límite cuando x tiende a de f de x puede resultar menos infinito, ¿sí? Menos infinito. Entonces, nosotros podríamos tener algunas situaciones generales para los dos casos, ¿sí? Para los dos casos. Voy a tratar de pintar acá de pronto una forma general para cada caso y ahí analizamos cómo pueden ocurrir en forma particular de acuerdo a los trabajos que estén en el cuestionario, los puntos, los ítems. No olvidar seguir estudiando por el libro de Dennis Hill. Allá tenemos una gama grande de ejercicios. Entonces voy a tratar de pintar acá una situación para A y acá una situación para B. A ver, por acá yo puedo tener una asíntota vertical que se llamaría x igual a A, ¿sí? Para este caso existiría una función que podría tener un comportamiento de esta manera. ¿Hacia dónde se dirigen los valores cuando la variable se dirige a A por izquierda o a A por derecha? Son los límites laterales que ayer hacíamos énfasis ahí y observamos que esto tiende a más infinito. La asíntota es una línea imaginaria, pero por allí nunca irán a pasar las funciones, ¿sí? Las funciones. Entonces, ¿qué observo yo acá? El límite, cuando x tiende a A por izquierda de f de x, es el mismo límite cuando x tiende a A por derecha de f de x, y eso nos da más infinito. Pero en estas condiciones, repito, el límite cuando x tiende a de f de x no existe, no existe, porque si existiera fuese un número real, ¿sí? Porque si existiera fuese un número real. Bueno, pintemos una situación diferente para la parte B. Por ejemplo, asumamos acá que yo tengo una asíntota que podría ser x igual a menos a, ¿sí? Menos a. Y mi gráfica podría tener una situación, por ejemplo, así o así. Y acá esto nos daría hacia menos infinito, ¿correcto? Entonces yo podría decir acá, límite cuando x tiende a menos a por la izquierda
de f de x es igual a menos infinito. Y también límite cuando x tiende a menos a, pero por derecha de f de x es igual a menos infinito. ¿Sí? Y también puedo hacer la nota de aclaración que entonces el límite cuando x tiende a menos a de f de x no existe. No existe. Bien. Esa parte es muy importante que nosotros la tengamos clara, que la manejemos bien y que hagamos el trabajo pertinente a lo que se requiere, ¿sí? A lo que se requiere. Entonces nosotros podemos hablar acá también en términos muy geométricos, que aquí la función crece y la función decrece, ¿sí? Podríamos también hablar de esa manera. Bien, entonces podríamos también hacer algún tipo de trabajo mirando que nosotros podríamos tener resultados pertinentes a límites infinitos, ¿sí? Recuerden que el tema de este momento son los límites infinitos, o sea, donde vamos a encontrar resultados de esa naturaleza, ¿sí? De esa naturaleza. Bien, veamos ahora otros aspectos que nos permiten a nosotros hablar de este tema de las asíntotas verticales, ¿sí? Esta asíntota x igual a se considera asíntota vertical y esta también se considera asíntota vertical. Bueno, veamos a ver si les busco un ejemplo. Por acá tengo uno que nos puede ilustrar algunas cositas importantes. Entonces nos dicen ejemplo. Sea f de x igual a x más 2 sobre x al cuadrado factor de x más 4. Ahora, ayer hablábamos de las funciones racionales, ¿sí? Esa es una función racional. Ahora, ¿qué es lo importante de las funciones racionales? Que la función denominador debe ser siempre diferente de cero, diferente de cero. Entonces, una forma fácil de nosotros mirar esos ceros es simplemente tomar el denominador y establecer cómo encuentro los ceros de esta expresión que está en el denominador. Esos ceros, geométricamente, esos ceros, que es lo que, o también se llaman raíces, ¿qué es lo que debemos interpretar nosotros esos ceros? Geométricamente representan los cortes. Estos, repito, son los cortes con el eje X. Cortes con X. Ese sería nuestro trabajo en una parte geométrica. Bien, ya como establecimos esta expresión que es el denominador, la e igualado a 0, aquí hay un producto. Hay un teorema de la matemática básica que me dice que para hallar los ceros, cada factor lo igualo a 0. Al igualarlo a 0, observamos por la teoría que x cuadrado igual a 0, la x solamente vale 0. Y la segunda parte, cuando x más 4 es igual a 0, entonces x es igual a menos 4. Y estos serían los dos valores que estarían en el eje X y por donde pasaría la función, ¿cierto? Estos serían los valores que corresponden a ¿quiénes? A las asíntotas.
asíntotas verticales. Si nosotros nos remitimos a la parte geométrica, podríamos mirar en una forma como elaborábamos tablas, ¿sí? Tablas. Por ejemplo, vamos a mirar, ahora alguien puede hacerlo en GeoGebra, lo va haciendo en GeoGebra y nos lo comparte. Por favor, si quiere alguien, un voluntario, ¿quién? Un voluntario, ¿quién? Este sería x igual a 0, 1, 2, 3, 4. La asíntota 0, x igual a 0 y x igual a 4, a menos 4, perdón, y esta también sería otra asíntota. Acá pues prácticamente lo que queda es que el eje x, en este caso lo tendremos que interpretar como un eje invisible, ¿sí? Invisible. Ahora, yo puedo analizar qué pasaría si la x, a ver, ¿alguien lo hizo? Yo, No. profe. Pues sí. Wilson Steven nos va a colaborar. Bueno, entonces miren muchachos, si nosotros lo hacemos como veníamos trabajando con tabla de valores, yo puedo utilizar, por ejemplo, el número 1. Bueno, coloquemos el 2 o 3, 2, 1. A ver, coloquen esto en una expresión en su calculadora, por favor. Por favor. 3 más 2 sobre 9 más 7. ¿Cuánto nos da eso? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Por favor, ayuden porque también nos queda complicado. Profe, da 5 sobre 63. ¿Cuánto es eso, por favor? Eso es 0,079, más o menos. 0,079. Bueno, vamos a dejarlo así. Con 2, por favor. Con 2. Otra persona que lo haga con 1, rapidito. Vamos trabajando todos, hijos, para ver si nos metemos al cuento. Eso no esperen que yo haga y usted escribe y llena cuadernos. Un sexto, ¿Cuánto? profe. ¿Cuánto? Un sexto. Un sexto. Tercio. Dos. Un tercio, entonces eso es Un sexto. 0,33. Listo. Con 1. Sexto, profe. Con 1, Un ¿cuánto? sexto. ¿Cómo? Un sexto, profe, no un tercio. Hábleme claro, es que llega con un eco que no me deja escucharlo. ¿Con 2 cuánto? 0,6. 0,6. Perdón. Sí, 0,6. Y con 1. Bueno, esa parte es importante también hacerla. Si usted se pone a mirar todos estos valores que están acá y hacemos con tabla de valores, pues no sé qué pasa con la gente que no me quiere colaborar, pues nos vamos a dar cuenta que todos los valores van a tener una tendencia que la voy a simular acá con este trazo. O sea que podemos nosotros observar esa parte. Cuando la función
se acerca a 0 por derecha, los valores van a más infinito. Wilson Steven ya hizo lo suyo, ahora nos comparte. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer acá, por ejemplo, con -2, esa gráfica pasaría por ese valor. Sí, bueno, me quedó ahí como una línea recta. Pero por eso es que me gusta que me ayuden allá con la parte gráfica. Aquí quedaría como una S. ¿Sí? Y aquí quedaría esta parte. Entonces, cuando yo me acerco por la izquierda a este valor que es -4, cuando me acerco por izquierda a este otro valor, por derecha a -4, y cuando me acerco a 0, a este 0, ¿no? 0 por izquierda y a este 0 por derecha. ¿Qué observaciones podemos tener, muchachos? Que límite cuando x tiende a 0 por derecha, a 0 por derecha, de f de x, eso nos da más infinito. De forma análoga, límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de f de x, eso es más infinito. También porque acá lo estoy acercando por izquierda. Más infinito. Pero en este caso, puedo concluir que los límites laterales son iguales. Pero nuevamente la invitación es que ese límite se considera que no existe. No existe. De forma análoga podríamos decir que el límite cuando x tiende a -4 por derecha de f de x, ese va a -4 por derecha, vea, ese va a más infinito. ¿Sí? Ese va a más infinito. Y cuando tengo límite, cuando x tiende a -4 por izquierda, por la izquierda, ese viene a menos infinito. Acá los límites son diferentes. Luego también podemos decir que el límite cuando x tiende a -4. Pero aquí ya no me interesa hablar que si es por derecha o por izquierda. De f de x puede ocurrir que tenga los valores o más infinito o menos infinito. ¿Listo? O más infinito o menos infinito. Bueno, esa parte también es importante de conocerla para nosotros, ¿sí? Para nosotros. ¿Qué más podemos nosotros hablar de esto? Wilson Steven ya tiene Sí, señor, ya tengo la gráfica. Bueno, le doy compartir pantalla. Sí, profe. Listo. Compartir pantalla. Ahí está, profe. Y entonces más o menos se simula la que yo tenía en la hojita, ¿sí? Más o menos. Pero si usted agranda, digamos, también ese trabajo en otra escala, hágale, podemos observar, digamos, los achatamientos que se dan en -2. Un achatamiento bastante profundo. Reduzca un poquito, por favor. Redúzcala, por favor, más pequeña. No, la está agrandando. Ahí. Ah, Miremos un poquito lo que pasaba entre 3, en 2, en 1. Ya la gráfica tiene tendencia a crecer, ¿cierto? Y de la misma manera pudiéramos mirar nosotros el comportamiento en torno a -4, ¿sí? A -4. Bueno, Wilson, muchas gracias por ese trabajo.
de Listo, profe. ayudarnos a compartir. Listo. Bien. Entonces, tendríamos ahí esa parte donde nosotros podemos analizar que cuando estamos acercándonos a cero, ya sea por derecha o por izquierda, los valores de la función crecen sin límite, ¿sí? Crecen sin límite. Ahora, cuando yo me acerco a -4, ahí hay una doble característica. Si lo hago por la izquierda, los valores de f de x crecen a más infinito sin límite, sin límite. Y si me acerco a -4 por derecha, los valores de la función crecen a menos infinito sin límite, ¿sí? Sin límite. Eso es lo importante de saber describir esa parte que es también muy válida, ¿sí? Muy válida. Bien. Miremos ahora, por ejemplo, cuando hablemos de, a ver, cambiemos esto por acá. Otra hoja. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo les diese esta función? Que g de x igual a 2x sobre x más 3. Y me piden analice el comportamiento. Aquí nosotros tenemos que mirar el denominador. A mí me dan es una función. Entonces, el denominador es x más 3. Miremos dónde se hace 0. Entonces, yo planteo una ecuación igualando a 0 y esa función se hace 0 en el valor -3. ¿Listo? Entonces, para analizar el comportamiento, miramos el límite. Límite cuando x tiende a -3 de g de x. Que sería lo mismo decir límite cuando x tiende a -3 de 2x sobre x más 3. X más 3. La idea es mirar si ese límite existe o no. Si ese límite existe o no. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué podemos hacer ante esos casos? Pudiéramos analizar, por ejemplo, los límites laterales. Límite cuando x tiende a -3 por izquierda de 2x sobre x más 3. Entonces podríamos darle valores muy cerca a -3. ¿Sí? Y también podríamos darle valores muy cerca ¿a quién? A -3 por derecha. Entonces, si yo le doy valores muy cerca a -3 por la izquierda y por derecha, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que esos van a arrojarnos también unas expresiones. ¿Sí? Entonces, si yo le doy por la izquierda, eso se va a ir a más infinito. Y si yo le doy valores por derecha, esto se va a ir a menos infinito. ¿Sí? Analizándolo desde el punto de vista de hacerlo por tabla de valores. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? Que existe una asíntota vertical en x igual a -3. Allí así existe una asíntota vertical.
Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Mm? ¿Qué hacemos ahí? Podríamos mirar también el comportamiento en el software, ¿sí? En el software. Entonces podríamos observar que una forma fácil de mirar el límite es que Haciendo la gráfica. haciendo la gráfica. Entonces, si me ayuda por allá Wilson, por favor. Ya la tengo hecha, profe. Gracias. Entonces, es una persona que nos está ayudando bastante hoy. En -3. Partimos de una función racional. Función racional. A ver, ¿qué pasó conmigo? ¿Leí mal algún comando? Wilson, ya le di compartir Ya va. pantalla. Voy, profe. Es que está revisando aquí una cosita. Ah, sí. Gracias. Men- Entonces nos menos damos 3. cuenta que esta es una función que va a tener un comportamiento de esta manera. ¿Sí? Pasa por 0. Pasa por 0 y acá pues tiene un comportamiento de esta forma. Y efectivamente, cuando yo me acerco a -3 por la izquierda, los valores de la función se acercan a más infinito. Más infinito. Y cuando me acerco a -3 por derecha, los valores se van hacia menos infinito. Entonces podemos decir nosotros que límite cuando x tiende a -3 de g de x no existe. No existe. Bien. Ahora, ¿qué podemos nosotros también hacer en este caso? Mirar la existencia de algún tipo ¿de qué? De asíntota vertical, horizontal, ¿sí? De asíntota horizontal. Entonces vamos a revisar tantico el concepto de las asíntotas horizontales. Y ahora hacemos ejercicios de este tipo. Pues las asíntotas horizontales las obtenemos a través de ¿qué? De la aplicación de los límites, pero cuando la x tiende a más o menos infinito. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro trabajo para esta parte. ¿Sí? Para esta parte. También sería importante mirar la otra estrategia que sería que mirar también límite cuando x tiende a más o menos a más infinito de una función cualquiera, eso nos tiene que dar un número que sea real. Ya sea también que podamos analizar límite cuando x tiende a menos infinito de esa función y eso nos da también un número real L. Entonces son importantes esas expresiones que nos den para nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, cuando yo, por ejemplo, planteo
en el ejemplo anterior, la función nuestra era ¿cuál? Era 2x sobre x más 3. Si yo voy a plantear alguna asíntota, la existencia de asíntota horizontal, si vamos a mirar la existencia de la asíntota horizontal, nosotros tenemos que plantear es esto. ¿Sí? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de la función 2x sobre x más 3. ¿A qué sería igual eso? Pues nosotros evaluamos. Infinito es un número grande, multiplicado por 2, se duplica ese número grande, grande, grande. Ese otro infinito es grande, sumado con 3, pues también podría ocurrir y seguiría siendo entonces por sustitución de la forma infinito sobre infinito. Aquí la situación es cómo quitar esa indeterminación, porque esta es una indeterminación. Nosotros teníamos el estudio de esta forma indeterminada en casos anteriores, pero mira que ya está apareciendo una nueva y más adelante les voy a enterar de otras nuevas, ¿sí? De otras nuevas. Entonces, les decía por acá que nosotros podemos hacer la sustitución directa para analizar las existencias de asíntota horizontal. Puede ser que exista una o varias. Lo mismo que en las asíntotas verticales. Puede haber una o varias. Cuando yo sustituyo acá, en esta parte, el valor X, que sea un valor grande, pues esto también sería también un valor muy grande y se generaría la forma indeterminada, nueva para nosotros, que sería infinito sobre infinito. Ahora, la idea ¿cuál es? ¿Cómo quitamos esa indeterminación? ¿Sí? ¿Cómo la quitamos? Entonces, la estrategia es que, a ver, les voy a escribir acá para que lo tengan presente, estrategia. Dividir tanto el numerador como el denominador por la variable de mayor potencia. Entonces, esto es una regla muy funcional que nos permite hacerlo. Ojo acá. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de 2, en el numerador está x y en el denominador también está x. Perdón, acá es un 3. Y me mandan a dividir, ojo, tanto el numerador como el denominador. Pero en el denominador hay una suma que usted puede previamente soltar. De aquí me quedaría 2x sobre x sobre x más 3 sobre x. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué nos daría a nosotros acá? ¿Qué nos daría acá? Pues simplemente simplificamos la x. Todo esto es 1. Nos quedaría límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre 1 más 3 sobre x. Ahora, si aplicamos los límites a toda esta expresión, pues recuerden que el límite de un cociente es el cociente de los límites, el límite de una suma es la suma de sus límites,
Entonces podríamos decir límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre límite cuando x tiende a más infinito de 1 más límite cuando x tiende a más infinito de 3 sobre x. Ahora, el límite de una constante ¿a qué es igual? ¿Quién recuerda? A la misma constante. La misma constante, entonces nos daría 2 sobre límite cuando x tiende a más infinito de una constante. Entonces sería también la misma constante más, si yo coloco aquí un valor 3 sobre un valor grande, 3 sobre 3 me da 1. 3 sobre 2 me da 1 medio. 3 sobre 1 me da 3. 3 sobre 5 me da menos de 1. 3 sobre 10 me da 0,3. 3 sobre 100 me da 0,03. 3 sobre 1.000.000 me da 0,0003. O sea que esto, ¿para dónde se va? A menos infinito, profe. A 0. A 0. A 0. Divida 3 entre 1000 y le da 0,003. ¿Sí? Entonces, haga el proceso dividir, por ejemplo, dividir por 3, dividir por 2, dividir por 1, dividir por ¿quién más? Ahora, dividir por 10, dividir por 100, dividir por 1000. Y entonces, esas divisiones, ¿qué nos van a dar? Que cada vez que usted divida por un número cada vez mayor que 3, o sea que tienda a más infinito, un número grandísimo, todo eso se le va yendo ¿a dónde? A 0, ¿correcto? Entonces no olvide este resultado y entonces esto nos daría 2 sobre 1, que esto es 2. Y este 2 es una asíntota horizontal. Winston me colabora y me coloca otra vez la imagen y vamos a Sí, mirar señor. el comportamiento de esa gráfica, ¿sí? Entonces, por acá, esa me quedó mal, porque yo la hice a mano, ¿sí? A mano, sin haber analizado el comportamiento con respecto a la horizontal. Entonces, parémonos acá en esta que es 2, ubíqueme con su puntero, ubique 2. Colóqueme, por favor, Winston, coloque, por ejemplo, en la entrada de GeoGebra, coloque, por favor, y igual a 2. Y ahí la estamos viendo. Hágase a la izquierda, bien a la izquierda, todo lo que más pueda, para que miren el comportamiento. Disminuya, mira cómo nosotros observamos la gráfica que cada vez se acerca más a la asíntota y igual a 2, que es una asíntota horizontal. Váyase a la derecha, por favor, Wilson. Y nos vamos a dar cuenta que el comportamiento de esa función g de x también es análogo. Va creciendo entre 1 hasta 2, pero nunca llegaría a tocarlo, ¿sí? Entonces, esa sería una manera de nosotros hacer el trabajo de las asíntotas horizontales, ¿sí? Dividir ahí esa parte. Bien, tercer ejercicio, tercera hojita. Bueno, Winston, gracias. Ahí estamos. Importante, muchachos, todas esas interpretaciones geométricas. A ver, un tercer ejercicio que podemos nosotros mirar es el siguiente. Halle o analice. Analizar la función y me dan f de x igual a 4x menos 3 sobre x más 1. X más 1. Bueno, ¿qué me piden analizar? Pues prácticamente lo que me están pidiendo son
Miren el comportamiento de esa función en cuanto a asíntotas verticales y en cuanto a la existencia de asíntotas horizontales. Existencia de asíntotas verticales y asíntotas horizontales. La existencia de las asíntotas verticales, ¿cómo las resolvemos? Muy fácil, muchachos. Simplemente es buscar el cero del denominador. Y el cero del denominador es ¿quién? -1. Y entonces este valor lo asocio a asíntota vertical. Ahora miramos cuando Wilson nos colabore con la gráfica. ¿La pongo ya, profe? No, vaya haciéndola y téngala ahí prevista. Pero no pierda la explicación, ¿sí? No pierda la explicación. Ahora, nosotros tenemos que mirar la asíntota horizontal. Para la asíntota horizontal ya sabemos que tenemos que calcular límite cuando x tiende a infinito. Puede ser a infinito. ¿De quién? De 4x menos 3 sobre x más 1. ¿Sí? Ahora, por simple observación tendremos que llegar a tener dominio de estas expresiones. El valor es 4. ¿Por qué 4? Porque usted dice, la estrategia que nos mencionó el profe es tomar y dividir por la mayor potencia. Entonces usted, por ejemplo, puede hacer esto así. Entonces usted piensa de esa manera. Entonces, si usted le aplica el límite a todo esto, ¿qué dice? Esta se cancela, este tiende a 0, este me da 1 y este tiende a 0. O sea, reescribiendo eso mentalmente, nosotros podríamos decir que eso es ahora, por simple observación, ¿qué es? Hombre, los que tienen variable van a ser divididas por la misma variable. Ahora miramos cuándo resultan asíntotas horizontales, ¿correcto? ¿Cuándo? Aquí tenemos entonces 4x y aquí x. Si usted divide por x, esto le queda 4, esto le queda 1, y si divide por x acá, esto le da 0, y si divide por x le da 0, cuando x tiende a más infinito. Entonces, podemos hablar de una asíntota horizontal en y igual a 4. Se me olvidó en la anterior decirle que esta asíntota horizontal se tiene que escribir con respecto a y. Entonces tiene que escribir y igual a 2. Por eso la invitación que le hice a Wilson, perdón, por este valor, y igual a 4. Entonces hagamos el trabajo y vamos ahora a pedirle el favor a Winston. Yo voy a hacerlo acá un poquito. La gráfica de nosotros nos va a dar en 1, 2, 3 y 4. Nos va a dar una asíntota horizontal. Y en x igual a menos 1 nos va a dar una asíntota x igual a menos 1 y y igual a 4. Vamos a ver el comportamiento. Para ver el comportamiento así, sin herramienta ninguna, podríamos hacerla por tabla de valores. Mirar qué comportamiento o qué valores van tomando la función cuando la x tiende a ¿qué? A menos 1 por derecha y tiende a menos 1 por izquierda. Pero nos demoramos ahí un poquito, con mucho respeto les digo, haciendo cálculos de tabla de valores, en fin, algunos aspectos que nos puedan estar ayudando. Vamos entonces con Winston para compartir pantalla. Y ya nos damos cuenta. Hágala más pequeñito. Más pequeñito. Y mira que podemos observar. Ahora
yo voy a tomar la idea Bueno, listo, Winston. Gracias. Miraron el comportamiento. Y yo tomé la idea de Winston. ¿Sí? Entonces, son expresiones que nos van sirviendo a nosotros para después que le coloque un ejercicio cuando una función, esta función tiende ¿a dónde? Al límite, esta partecita de acá, entonces sería límite cuando x tiende a -1, por la izquierda de f de x nos da infinito. Y esta sección de acá resultaría límite cuando x tiende a -1 por derecha de f de x igual a menos infinito. Entonces son estos los valores que nos están dando a nosotros el soporte. Ahora, esta gráfica se acerca lo más que se quiera a y igual a 4, que se comporta como la asíntota horizontal. Cabe anotar que hay funciones o existen algunas funciones donde la gráfica nunca tocará ni cortará a las asíntotas verticales, pero en ocasiones sí puede producirse esa situación en las asíntotas horizontales, ¿sí? Horizontal. Bueno, voy a darles también otro tipo de indeterminaciones. Des en cuenta que habíamos encontrado esta indeterminación. Entonces, es factible que de pronto usted en su trabajo de estudio y complementación tenga que mirar el trabajo del signo infinito. ¿Sí? Entonces, digamos que para orientar un poco más de manera operativa, el trabajo operativo del signo, porque eso no es un número, es un signo infinito, ¿sí? Esto es siempre un algo diferente a un número real, diferente a un número real, ¿sí? Eso no es un número real, es distinto a un número real. Entonces, por ejemplo, usted puede decir que cuando tiene infinito más infinito, pues eso simplemente es infinito. No es que diga, ah, eso es 2 veces infinito. No, porque es que esto no son números. Son expresiones o signos o símbolos que se usan para expresar una cantidad muy grande. Pero se admite que la suma de un infinito con otro infinito sigue siendo infinito. A ver, un infinito más un número real k, donde k es un número real, esto sería simplemente infinito. Otra observación sería con la resta, ¿sí? Que, por ejemplo, yo puedo tener esto. Y entonces eso me daría menos infinito. Otra indeterminación importante que suele ocurrir, esto se llama una indeterminación. Vamos a encontrar formas de esta. Nunca ir a decir que infinito menos infinito sea 0. No, nunca. Una quinta sería tomar la constante k por infinito, eso nos daría infinito. Y obviamente que k debe ser una constante diferente de 0. Otro resultado que podríamos tener es en cuanto al producto, infinito por infinito, que también suele aparecer en algunos ejercicios, infinito por menos infinito, sería menos infinito.
Ahora esta también en ocasiones sale. Infinito por 0 no es 0, es una indeterminación. Cuando estemos trabajando la parte de aplicaciones de las derivadas, vamos a hablar de regla de L'Hopital y eso sería una indeterminación. Nombremos la que nos salió ahora en la clase. Infinito sobre infinito. Eso no es 1, no es 1, pero a veces uno dice, ay, el Cucho como que dijo que infinito sobre infinito era 1. O que infinito por 0 era 0. No, señor, son indeterminaciones. Indeterminación. Ahora, la que hacíamos también de una constante sobre infinito, eso nos da 0. Recuerden que K debe ser diferente de 0. Y recordar la que traíamos de tiempo atrás. 0 sobre 0 es una indeterminación. Indeterminación. Bueno, eso sería una información que también suele ser valiosa para nuestro trabajo, ¿sí? Para nuestro trabajo. Bien, sigamos por acá con más ejercicios y revisando qué podemos nosotros tener en este nuevo tema de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen ahora... Alguien halle el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de 3x2 menos 8 sobre 2x2 más 6. Voy a pausar un poquitico ahí para tomar agüita y usted va analizando cómo le entraría a ese ejercicio. Pregunta. Como tenemos una función racional y nosotros tenemos un límite cuando tiende a más infinito, la estrategia ¿cuál es? Dividir por la potencia de mayor, dividir por la variable de mayor potencia, ¿de acuerdo? La variable de mayor potencia. ¿Cuál es la variable de mayor potencia? X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta y pasa que yo tengo x al cuadrado debajo de un radical. Entonces, ¿cómo sería para incluir x al cuadrado en un radical? ¿Mm? Yo necesito enviarla a un radical. ¿Cómo ingresaría allá? Para que no me vaya a alterar. ¿Aló? Igualando. Igualando, sí, ya la igualé. ¿Pero a qué? ¿A raíz de qué? ¿Cuadrada de qué? A ver, X a la piensen. 4. X a la 4, correcto. Lo mismo, hijos, mire, cuando usted tiene raíz de 9, pues simplemente es 3. Ahora, si usted esto lo tiene que ingresar a un radical, pues tiene que hacer el proceso de colocarlo como 3 al cuadrado y le da 3. Entonces, si yo tengo que ingresar a x al cuadrado bajo un radical, lo debo ingresar como x a la 4, ¿correcto? En general, pues usted ya puede decir que ese trabajo lo podemos hacer. Entonces, mira, primero que todo vamos a separar límites más infinito, y vamos a separar numerador del denominador. Entonces, acá nos quedaría
este radical, voy a colocarlo así, de 3x cuadrado menos 8, y a este tenemos que dividirlo por x a la 4. De la misma manera, límite cuando x tiende a más infinito, acá sería 2x a la 2 más 6, y acá entonces divido por x a la 2. X a la 2. Ahora, volviendo a hacer nuestro trabajo de separación de manera correcta, nos quedaría algo de esta forma. Límite cuando x tiende a más infinito. Voy ahora a hacer separación en el numerador y en el denominador. Entonces me quedaría, por ejemplo, raíz cuadrada de 3x a la 2 sobre x a la 4 menos 8 sobre x a la 4. Acá algo análogo, más infinito. Y acá ya había hecho acá esta separación. Entonces acá me quedaría un 2 más 6x sobre 2. 6 sobre x al cuadrado. Perdón. Ahora, si yo analizo esto que está acá, la simplificación de acá con esto, ¿qué me quedaría? Límite cuando x tiende a ¿qué? Raíz de 3 sobre x a la ¿qué? La 2. A la 2. Menos 8 sobre x a la ¿qué? La 2 también. A la 4, perdón. Sobre ese límite podría ser también un 2 más el límite cuando x tiende a ¿qué? A más infinito. Aquí me faltó más infinito de 6 sobre x al cuadrado. Este límite ya lo tenemos visto y es conocido, ¿correcto? Es conocido. ¿A qué sería igual eso? ¿Esto a qué sería igual? Si usted ese límite lo incluye dentro del radical, que sería lo correcto, sería colocar radical, incluir el límite cuando x tiende a más infinito de 3 sobre x al cuadrado. Y también podía decir menos límite cuando x tiende a más infinito de 8 sobre x cuadrado sobre 2 más límite cuando x tiende a más infinito de 6 sobre x cuadrado. ¿Este límite a dónde tiende? A 0. Y este, También, profe. y este También. también. Entonces mira que nos quedaría al reevaluar. Entonces, existe una asíntota horizontal en y igual a 0. Y igual a 0. Ah, pero no analizamos la asíntota vertical, ¿no? ¿Aló? A ver, ahora Pero ese no tiene analicemos. asíntota vertical, ¿no, profe? ¿Cómo? Ese no tiene asíntota vertical, ¿no? No, cuando es con más o menos infinito, le hacemos la asíntota horizontal, ¿sí? Ahorita vamos a comprobar en el graficador, que de pronto ya Wilson nos tiene la ayuda. A ver, en la asíntota vertical, ¿qué es lo que hago? Recuerden, es una forma válida
y fácil. Mirar dónde está el 0 del denominador. Entonces, todo esto nos daría menos 6, ojo, menos 6, ojo, x al cuadrado igual a menos 3, x igual a ¿qué? Nos daría raíz de menos 3, pero raíz de menos 3 no existe. O sea que no existe asíntota vertical. Wilson, nos regala la gráfica, por favor. Mire lo que ocurre ahí. Mire lo que ocurre ahí. Tenemos una gráfica que está des en cuenta que no hay asíntota vertical. ¿Okay? Y podemos considerar la asíntota horizontal. ¿En dónde? En 0. En 0, ¿sí? Y tenemos ahí nuestra gráfica de esa forma. Bien, salgamos entonces ya. Más o menos le tomé la idea a la gráfica, pero f de x igual a raíz de 3x cuadrado menos 8 sobre 2x cuadrado más 6. Bueno, ahí tenemos esa parte. A ver, también podríamos mirar otros ejercicios que tengan una analogía similar. Por ejemplo, analizar límite cuando x tiende a más infinito. Vamos a hacer otra vez un ejercicio con radical. A ver si nos quedó claro nuestro trabajo. X más 5. Voy a hacerlo un poco más rápido. Bueno, ¿por quién tengo que dividir? ¿Cuál es la clave? Por x, a x al cuadrado, profe. A ver. ¿Tengo que dividir por cuánto? Por x al cuadrado por ser la No, porque potencia. si usted tiene forma de evaluar esto, esto sale como ¿qué? Ah, como x. Como X. Entonces tiene que dividir por X. Lo que pasa es que debe pensar que esa X equivale a colocarla debajo de un radical como X cuadrado, ¿correcto? Esta es la situación que debe tener cuidado. Entonces, mira, cuando tenemos límite, cuando X tiende a más infinito y yo lo voy a colocar debajo de un radical, acá lo tengo que colocar es como X cuadrado. Y acá sí puedo decir límite cuando X tiende a más infinito de X más 5. Voy a aprovechar, como dije, voy a hacer un poco más rápido. Divido por X y divido por X. Esto también puede usted empezar a trabajar lo siguiente. Puede hacer ingresar el límite más infinito. Aquí le quedaría x cuadrado sobre x cuadrado y suelta el radical diciendo que este límite cuando x tiende a más infinito de 5 sobre x cuadrado. De la misma manera, aquí ya tiene un 1, ¿cierto? Tiene un 1 más límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? De 5 sobre x. Ahora, ¿esto a qué es igual?
¿Esto a qué es igual? Hablen. Uno. ¿Esto qué es igual? A uno. A 1. Y el límite cuando x tiende a un número es siempre a un valor más infinito, puede también considerarse como 1. Este 5 sobre x cuadrado, eso tiende a 0. Este tiende a 0, entonces me quedaría de esta manera. Y entonces acá podemos hablar que esto me da 1, por ende existe asíntota horizontal y se llama y igual a 1. Y igual a 1. Ahora, también existe asíntota vertical. A ver, ¿quién me la da por simple inspección? -5. -5, correcto. Entonces tenemos ahí ya elementos nos pueden servir para la gráfica, ¿sí? Para la gráfica. A ver si nos ayuda Wilson con la gráfica. Entonces, revisemos ahí nuevamente. Tenemos la ecuación, colóquele punteado. Y acá me tiene ¿por qué no nos muestra bien la asíntota horizontal? No se interpreta bien, ¿cierto? Debería salirnos 1 como asíntota horizontal. Sí, nos quedó ahí como ese sinsabor de esa asíntota que podíamos haber mirado. Bueno, voy a dejar acá una interrogante para este trabajo en la parte gráfica. Bueno, hijos, gracias, Wilson. Vamos a seguir. Pero esa ahí, ¿por qué sube, profe? Esa como que... Sí, se me hace raro ahí porque nosotros hacemos el trabajo analítico bien. X cuadrado sobre X, 5 sobre X. Este es X sobre X y 5 sobre X. Sí, ahí está bien, Ana. Bueno, déjeme y yo después reviso esta partecita. La confrontamos a ver cómo nos da la parte gráfica. Y ya escribí eso. Bueno, sigamos por acá haciendo más ejercicios. Por ejemplo, otras formas que nos pueden estar ayudando a ir aclarando y afianzando nuestro trabajo. Alguien, límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x cuadrado más x menos x. Entonces, si yo hago la parte que veníamos practicando que llamábamos sustitución directa, si la x al cuadrado, si x lo reemplazamos por infinito, todo esto sería raíz de infinito, que es infinito, menos infinito. Entonces tendremos ahí esa forma como una forma indeterminada. Indeterminada. ¿Sí? Una forma indeterminada. Entonces, cuando tenemos radicales, nosotros podemos usar otra estrategia que se llama conjugar.
conjugado. Entonces, por el conjugado podemos nosotros replantear o reescribir nuestro ejercicio de la siguiente manera. Entonces tendríamos raíz de x cuadrado más x menos x, y todo esto lo voy a multiplicar por el conjugado. ¿Quién sería el conjugado? El conjugado sería simplemente raíz de x cuadrado más x y en el denominador igual raíz de x cuadrado más x. Ahora, lo que observamos en el numerador es análogo al modelo matemático a más b por a menos b. ¿A qué es igual esto, muchachos? Al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, con esa herramienta, tengo el producto de la suma o la diferencia, pues simplemente lo que hago es elevar al cuadrado la primera expresión menos, y tomo la segunda expresión y la elevo al cuadrado, que es lo que equivale el producto de la suma por la diferencia. Y acá en el denominador, pues nos quedaría por acá raíz de x cuadrado más x. Cuando yo resuelvo este cuadrado, ¿en qué se convierte mi ejercicio? Entonces va tomando ¿qué forma? Elevar al cuadrado un radical pierde su naturaleza de radical y opta por quitársele el radical. Y ahora tendríamos x cuadrado más x. Cancelamos estos dos términos y nuestro ejercicio escrito de otra manera sería x tiende a más infinito, x cuadrado más x. Bien. Ahora, si nosotros hacemos sustitución directa, encontramos otra forma indeterminada que sería infinito sobre esto que es infinito. ¿Cuál sería la estrategia ahora ahí? La que aprendimos hoy. Dividir por x. ¿Por qué dividir por x? Porque esa es la potencia, potencia más grande. Esa es la potencia más grande. Y aquí volvemos a recordar que x es lo mismo que x cuadrado. Tener en cuenta esa forma, porque ahí tenemos un radical. Entonces vamos a mirar de una vez, haciendo un poco de separación, el límite del numerador sobre x y límite cuando x tiende a más infinito de, voy a hacer de una vez el trabajo de la separación. Acá entonces sería x cuadrado más x. Afuera está x. Y recuerde que en el denominador hay un radical. Entonces acá tiene que colocar x cuadrado y aquí x cuadrado. Y acá también, ahora en este sí sería ¿quién? X. Coloca x cuadrado cuando está trabajando el radical. Cuando está fuera del radical es x. Bueno, evaluemos acá un poquito. Evaluemos acá un poquito. Esto es 1, ¿verdad?
¿Eso cuánto es? ¿Aló? 1 también, profe. 1. ¿Esto cuánto sería? 1 sobre X. ¿Cuánto sería ahí? Ahí es 0, 0. porque está Porque la misma que X las sobre anteriores. X cuadrado me daría 1 sobre X. Y el límite, cuando X tiende a más infinito, es 0. Y acá, ¿cuánto es esto? 1. 1. Finalmente, todo esto nos da ¿qué? Un medio. Un medio. Y entonces, acá, ¿qué tendría? Que existe, porque como estamos haciendo el límite cuando X tiende a más infinito, existe una asíntota horizontal que podríamos considerar como un medio. Mi colaborador estrella de hoy. Bueno, entonces, si nosotros miramos otra vez, acá esto llega en menos 1, llega ahí. Sí, profe, sí, sí llega. Hola. Y acá coloque por favor y igual a un medio. Entonces ahí sí se observa bien nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Ahí sí se observa bien la asíntota horizontal. De Ujú. pronto, ¿qué pasó con esto? En la gráfica anterior, ya estoy... A ver, yo ya detecté qué pasó con lo anterior. Y en esa también. Wilson, mire Sí, y retome la parte de la gráfica que está de menos 1 a la izquierda. Esa. Esa esta. gráfica no corresponde a lo nuestro, a la función que llamaste Q de X, no, perdón, a la llamaste R de X. Eso sí es cierto. Pero mira que nosotros estamos haciendo límite cuando X tiende a más infinito. Revisen la parte correspondiente a la función R de X porque esa gráfica que me presenta GeoGebra habla de menos 1 hasta, desde menos infinito hasta menos 1, ¿correcto? Ujú. Pero eso es en forma general. Si yo le aplico el límite es la parte prácticamente de 0 a más infinito, ¿sí? De 0 a más infinito. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros analizar. Y en la Ah, anterior parece que pasa lo mismo. Pasa lo mismo en la gráfica de la función Q de X. Coloquemos Q de X, por favor. La gráfica, quite esa y coloque, pero borre la R. Esa. esta es la ¿Es, anterior, profe. es el anterior? Sí. Sí. Entonces mira que no me interesa a mí lo de menos infinito. Ya está aclarada la situación. A mí me interesa Mm. es más infinito. Más infinito. Hágame un favor, Wilson. Pásele el cursor, el puntero a toda la gráfica que está más o menos de menos 4 hacia infinito. Eso, pásela, pásela.
Mire el comportamiento cuando vamos, por ejemplo, quítele eso. Mire el comportamiento cuando vamos, por ejemplo, en el valor X4. ¿Sí ve que la gráfica sube? En X4, Mm, en X4. No sé si pueda quitarle esos punticos de ahí. es que no, pero lo pongo por aquí arriba. Ahí está. Eso. Mire cómo sube la ordenada. En X4, colóquele la ordenada en X4. Ahí. ¿Le puede colocar el valor? Bueno. Madre, ¿cómo quito esta cosa? Bueno, tranquilo, tranquilo. Salió Lo ahí. que sí se observa es que en X4 la ordenada es más bajita que en X5. A ver, profe, aquí se alcanza a ver. Ahí ya se alcanza a ver la diferencia y luego vuelve a subir. ¿Sí? Y luego vuelve a subir. Pásese al eje Y, por favor. Búsqueme el eje Y. Ahí. Mire lo que pasa ahí también. En 0,5, o sea, un medio. En un medio. Si usted pasa la gráfica, la recta en un medio, por favor, en un medio. Coloque Y igual a un medio. Coloque la S. Ah, la tenía. Esa. Mírela. Pásela para allá. Pásela para más infinito. Ya iba subiendo y subiendo. Sí. Entonces, esa podríamos observarla de esa manera. Bueno, listo, Will. Sigamos haciendo otro tipo de ejercicio. A ver. Estudie o analice f de x. A ver, vamos a colocar esta. X cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Esta es muy sencilla. Muy sencilla. Observe que si nosotros miramos la asíntota vertical, 1 menos x cuadrado lo igualo a 0, que es equivalente a tener 1 igual a x cuadrado y que es equivalente a tener x igual a más o menos 1. O sea que tendríamos dos asíntotas verticales. Asíntota vertical 1 en x igual a 1. Asíntota vertical 2 en x igual a menos 1. Y acá nos quedaría fácil para mirar la existencia de la asíntota horizontal, simplemente calculando límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. ¿Cuál es la estrategia acá? Dividir todo por X al cuadrado. cuadrado, correcto. Al dividir por x cuadrado, podemos nosotros interpretar nuestro trabajo de la siguiente manera. Acá esto se divide por x cuadrado, acá por x cuadrado y acá por x cuadrado. Podemos nosotros también abreviar nuestro trabajo. Esto es 1, esto es 0 y esto es 1. Entonces sería 1 sobre 0 menos 1. ¿Y esto nos da cuánto? Menos 1. Este valor sería el que tomaría la asíntota horizontal y presentaría una recta horizontal en menos 1. Ahora, yo puedo más o menos idear las cosas acá. Entonces, mi trabajo puede ser este. En uno tengo una asíntota vertical, en menos 1 también. Y en y menos 1 también tendríamos una asíntota horizontal. Entonces, mira, ese sería nuestro eje.
sistema de coordenados, x igual a 1, x igual a menos 1, y igual a 1. Entonces, podríamos mirar esa gráfica, Wilson. Épale, véala. Entonces, la completo acá con esta parte. Dese cuenta que acá está bastante, un poquito más chatica. Y acá entonces nos daría un comportamiento más o menos acá. Y estaba encuadrada la gráfica que nos presenta Wilson. Prácticamente estaba encuadrada en algo que yo había hecho de forma preliminar, ¿sí? Que ya había hecho el bosquejo de esa parte. Bueno, ahí nosotros miramos que podríamos también opinar acerca de qué. Si yo le digo que me analice esta gráfica, ¿a dónde da la función? Si yo le digo límite cuando x tiende, ojo, a 1 por derecha, esto lo llamamos f de x, de f de x. ¿Usted qué me responde ahí? Si yo le doy la gráfica y le pregunto esto, ¿qué me responde? Eso, quitemos la gráfica ya. Bueno, si yo tengo esta gráfica que era la que realmente corresponde según el graficador que nos colaboró A menos Wilson. infinito, ¿no, profe? Entonces, si yo le digo, le doy la gráfica, por ejemplo, le doy esta gráfica y le hago esta pregunta, ¿usted aquí qué me escribe? Menos infinito, profe. ¿Por qué menos, hijo? Por derecha. Me estoy acercando acá. Este es Ah, 1 y me estoy acercando por la derecha. Entonces, ¿qué me da? Hay dos resultados. Puede ser más infinito o puede ser ¿qué? menos infinito también. Menos infinito. ¿Correcto? Y de Entonces la sería misma manera, más o menos infinito, ¿no, profe? sí, claro. Y si yo le digo lo mismo, límite cuando x tiende a menos 1, pero por la izquierda, También, más o menos infinito, profe. también más de f de x, ¿sí? Ahora, si yo le digo que me acerco, a ver, espérenme. No, acá tengo un error. Sí, profe, o sea, sería solamente a Aquí sería solamente, si me acerco a 1 por derecha, aquí sería solamente menos infinito. menos infinito. Menos infinito. Si me acerco a menos 1, por la izquierda, o sea, por acá, también sería menos infinito. ¿Correcto? Ahora, si yo le digo límite, cuando x tiende a menos 1, ya lo hicimos por izquierda, por derecha, de f de x. ¿Usted qué escribe? Ahí sí Límite, sería más infinito, ¿no, profe? sí, a menos 1. Aquí tengo otro error. A menos 1, pero por izquierda. Ah, pero ese ya lo hicimos, ¿no?
Entonces, acá este sería ¿cuál? Más Más infinito. infinito. O sea, me acerco a menos 1. Este es menos 1. Me acerco por derecha. Entonces me da más infinito. Y si me acerco a este, a 1, voy a quitarle a este. A 1 por izquierda de f de x, ¿qué me da? También más infinito, profe. Más infinito. Bueno, yo creo que hice el esfuerzo de transmitirle varios aspectos importantes en la clase de hoy, ¿sí? En la clase de hoy. Entonces, le queda a usted también manejar ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo. Voy a colocarles... Ah, ahorita tenemos hora de asesoría, ¿cierto? También le preparé esta parte, muchachos. No sé si le quieran tomar la imagen o la explicamos la próxima clase. En la página 101 tomé este ejercicio. F de X igual. Recordemos acá, por ejemplo, que nosotros tenemos unas funciones básicas. Y las funciones básicas nuestras, dentro de ellas teníamos la función exponencial, ¿sí? Exponencial. F de X igual a E a la X, que tiene este comportamiento que tengo acá en un trazo rojo. Ese menos X lo que hace es una transformación. O sea, hay una reflexión con respecto al eje Y. Y entonces, esto que está acá se observa del otro lado. Recordar que esta función, la base es E, son los logaritmos, la inversa de la función exponencial son los logaritmos naturales, etc. Entonces, si quiere, tómele el pantallazo a esta parte y trabajamos la próxima clase. Entonces, inicio con esto, ¿sí? Bueno, muchachos, Dios les bendiga, que tengan un resto de semana muy feliz. Ahorita a las 11 ya les tengo programada hora de consulta. Seguiremos trabajando de forma virtual hasta que la universidad nos dé otras directrices. Chao, chao. Chao, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, Chao, chao, profe, hijos. gracias. Gracias. Hablamos luego. Chao, juiciosos, juiciosos.